Amado Padre, gracias por esta palabra, por este tiempo que nos das de estar aquí, por permitirnos, Señor, estar como estaba María, Señor, sentada a tus pies, bebiéndose tus palabras, contemplando tus palabras, metiéndolas en su corazón, en su mente. Glorifícate, Señor, y permítenos el día de hoy, Señor, tener oídos para oír, tener mente disponible, dispuesta a meditar tus palabras, y que todo lo que comentemos el día de hoy, todo lo que hablemos el día de hoy, todo lo que nuestra mente escarbe en la Escritura, Señor, sea esa palabra tuya, Señor, no nuestras ideas, no nuestros pensamientos, no nuestras ocurrencias, sino tus dichos, tus palabras, porque ahí hay fidelidad, ahí hay verdad, ahí hay seguridad, Señor. Ayúdame a mí, precioso Dios, a poder hacerlo de forma correcta, de modo que tenga sentido para todo aquel que escucha, que va a escuchar esto incluso grabado o aquí entre nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Bendice a nuestros niños también, para que tengan un tiempo lindo donde puedan conocerte un poco más. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado viendo el libro de los Hechos. En el capítulo donde vamos, ya es el tercer viaje misionero de Pablo, ¿no? Vimos cómo comenzó su tercer viaje y durante el proceso de su viaje, al final de cuentas, llegó a la ciudad de Éfeso. Y cuando llega a la ciudad de Éfeso, se encuentra a unos discípulos que ya eran creyentes, pero no conocían el Evangelio completo. ¿Cómo que no? Pues no, porque Pablo llega y les pregunta que si ya recibieron al Espíritu Santo, y ellos dijeron, ¿y qué es eso? Entonces, sabían del Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, los reyes, David, Salomón, conocían a los profetas, Isaías, cantares, habían escuchado de la persona de Cristo, pero no habían escuchado que había muerto, que había resucitado, que había ascendido, que había venido el Espíritu de Dios y que ahora el Evangelio y la buena nueva de salvación estaba abierta para todo aquel que cree. Y que no estamos solos, sino que su Santo Espíritu, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Pablo corrige eso inmediatamente, ora por ellos y vimos cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y veíamos la semana pasada algunas características tuyas y mías, como los de estos creyentes que habían recibido el Espíritu Santo, características que distinguen una vida llena del Espíritu Santo, frutos de una vida llena del Espíritu Santo. Y vimos como parte de los frutos de estar llenos del Espíritu de Dios es como somos llevados al arrepentimiento, ¿no? Como somos llevados al arrepentimiento de nuestra vida pasada, de nuestros hábitos. Y la gente de Éfeso, los discípulos creyentes allí, al ser instruidos correctamente en el Evangelio, correctamente, y al ser llenos del Espíritu Santo, como debe ser, comenzaron a cortar todo aquello que en su vida ya no era agradable al Señor. Y hacen una quema de libros. Se reúnen ahí, prendieron una fogata y quemaron un montón de libros de ocultismo y de magia. Y decía la cuenta ahí que se aproximaba a lo que tú, para ti, para mí el día de hoy sería unos 2 millones de pesos, ¿no? Y algo que me gustaría retomar como parte de esta introducción es un detalle importante que quisiera mencionar y que reflexionáramos. Acompáñame al verso 18, por favor. Permítame. Déjame ver si estoy correcto. Sí, capítulo 19, versículo 18. 19, 18. Dice, y muchos de los que habían creído, hablando de estos de Éfeso, dice, confesando y dando, voy a volver. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahí está lo que decíamos. Un fruto de la llenura del Espíritu Santo es que te arrepientes y te pones a cuentas. Dice 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata.
que es lo que te mencionaba ahorita de los 2 millones. O sea, sin importar lo que haya costado, quemaron todo lo que era fuente de su pecado. Y si tú te pones a pensar, es una iglesia naciente. Si te acuerdas, en el capítulo 19 dice que se juntaban en una escuela. O sea, no tenían lugar. Y alguien podría haber dicho, oye, ¿por qué no en vez de quemar los libros, los vendes y con estos 2 milloncitos, pues compramos un terreno, ponemos un tejabán, compramos unas bocinas, lo hacemos una iglesia con todo el pedigrí que debe de ser una iglesia? Y era necesario, ¿por qué? Porque el evangelio estaba creciendo. Pero no, ¿por qué no? ¿Sabes por qué? Y este es lo que quisiera que meditáramos. Porque algo bueno no sustituye el pecado. No lo sustituye. El pecado no es reciclable, pues. No es reciclable. ¿Sabes qué realmente resuelve el pecado en tu vida y en mi vida? Una renuncia absoluta. Una renuncia. No es de que, es que el fin justifica los medios. No, no, o sea, pecado es pecado y debe quemarse. Debe quemarse. No tratemos de rescatar algo del pecado para vivir, porque Dios, porque no sirve. Dios no es glorificado así. Y Dios no está buscando una iglesia con un mega audio, luces, alfombra y con el corazón infectado. ¿Me explico? Dios sí está buscando un corazón, una comunidad que tenga un corazón individual, arrepentida genuinamente de los pecados y que si es necesario sacarnos el ojo, que nos es ocasión de caer. Eso es lo que Dios está buscando. Y no quiero que llegues y te botes el ojo al rato, porque no puedes dejar de ver cosas en las plataformas, pero sí puedes cancelar la suscripción. ¿Me explicó? O sí puedes cerrar tus cuentas que tienes en las redes sociales. Listo. Eso era lo que quería que meditáramos. Y entonces, bueno, en el verso 21 continúa el capítulo, y acompáñame ya al verso 19-21. Fíjate, habla del resultado de una vida genuina en el Espíritu Santo, o sea, que hizo que la iglesia y el evangelio se expandiera y se fortaleciera. Y mira el 21, dice, pasadas estas cosas, o sea, ya pasó todo ese tiempo, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Me puedes poner el mapa, hija, por favor? A ver si... Fíjense esto, Pablo continúa su ministerio y dice, ¿sabes qué? Pues voy a hacer mi recorrido, pero voy a volver. Bueno, este no es el que es, pero ese déjalo, por favor, no importa. Pablo sale de aquí de Antioquía de Siria y recorre su tercer viaje, toda esta parte que está aquí, vuelve a recorrer Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, etc. Pero luego se viene a Éfeso. Y entonces, estando aquí, ese es el verso que acabamos de leer, dice Éfeso, dice, voy a ir por arriba, voy a recorrer otra vez Filipos, Tesalónica, voy a bajar incluso hasta Grecia, y cuando vuelva me voy a regresar a Jerusalén. Es necesario que yo vuelva a Jerusalén. Y dice, y dice ahí, dice ahí que el texto que mandó por adelantado dice el texto, mandó a Timoteo y a Erasto. Y él se queda un tiempo en Éfeso. Y quiero remarcar un poco este punto aquí. Cuando estás lleno del Espíritu Santo y estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, las decisiones, fíjate esto, las decisiones que comienzas a tomar en tu corazón comienzan a alinearse a la voluntad de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú te acuerdas, este es el tercer viaje. En los otros 2, no sé si te acuerdas, que el Señor le prohibió ir a Asia, a la zona de Éfeso, ¿no? O sea, viaje 1 es otro recorrido el que hace. Viaje número 2, voy a ir para acá, y el Señor le dice, no, Pablo, no vas a ir, no. Viaje número 3, dice, voy a ir a Éfeso, y ahora hay un silencio de aprobación del Señor. ¿Por qué?
Porque conforme vamos conociendo al Señor, nuestro corazón va siendo moldeado, ¿no? Mira, acompáñame a Romanos, por favor, capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, verso 26. Así es. Gracias. Ya había pensado hacer esto hace mucho. Gracias. Romanos 8:26, mira lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo va guiando nuestra vida. Y mira lo que sucede, cuando esto pasa, sucede lo que dice el Salmo 37. Acompáñame al Salmo 37. Salmo 37, versículo 3 y 4. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pregunta, ¿por qué Dios concede las peticiones de nuestro corazón? ¿Porque es un genio de la lámpara de Aladino? No, porque pedimos conforme a su voluntad. ¿Y quién nos lleva a pedir conforme a su voluntad? El trabajo del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Porque ya tu caminar, nuestro caminar, comienza a ser como el del Señor, no como el de nosotros antes. Entonces por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a volver a Jerusalén. Y el Señor, como si le dijera, dale. ¿Por qué? Porque ya no hay que ir. Pablo ya ha ido aprendiendo a descansar en el Señor y también ha ido siendo transformado por la palabra él mismo, al mismo tiempo que enseña, al mismo tiempo que predica, porque nadie, ninguno de nosotros, por más hiper preacher que seas, jamás dejas de aprender. Jamás. ¿No? Bien, entonces ahora Pablo llega, se queda en Éfeso y se queda un rato ahí. ¿Y qué es lo que hace Pablo ahí? Pues lo mismo, hablar el Evangelio, enseñar el Evangelio, y por obra del Espíritu Santo hay arrepentimiento en la gente que escucha y que es edificada por el Evangelio, hay cambios radicales, queman los libros, y si ya quemaste esos libros, ¿vuelves a comprar? No. Ahora, estando en Éfeso, Éfeso no es una ciudad cualquiera, es la capital religiosa muy importante de Asia Menor y es el centro del culto de la diosa Diana o Artemisa. Artemisa es el nombre griego de Diana. ¿Quién era Diana? Pues es hija de Zeus, según este tema religioso, hermana del dios Apolo en la mitología, y es la diosa que vigila, cuida o está al pendiente de la casa, de los animales y de la fertilidad. Si tú la buscas en internet vas a ver un mono así y está como lleno de unas bolsas, pero son un montón de pechos de mujer y es grotesca. Y dicen, esa estatua tú la vas a ver ahorita en Roma, ¿no? Ni siquiera está en Éfeso. Y esa diosa está allá porque de alguna manera dicen que pues cayó del cielo. Si yo estuviera en el cielo también le hubiera pateado para que cayera a la tierra, ¿no? Pero el asunto es que muchos jóvenes y mujeres acuden a ella para pedir protección y para el tema de la fertilidad. Y el templo donde está Artemisa en este momento en la historia de Pablo es una de las maravillas del mundo antiguo. Era un templo enorme, 130 metros, 67 metros, 127 columnas, 18 metros de altura. O sea, más grande, estuve revisando, que más o menos unas 4 veces el tamaño del Partenón, ¿no? Y es la guardiana oficial de ese templo, porque existen muchos templos, pero ese que está en Éfeso es el principal. Y cuando tú vas de vacaciones a un lugar,
Sí o no, dependiendo de los símbolos emblemáticos que hay, pues tú vas ahí, te encuentras tienditas donde hay figuras en chiquito así del minicerro de la campana y dice HMO, ¿no? Y lo compras como imanes o figuritas. Entonces en ese templo, perdón, en ese tiempo se daba igual que hoy en día esto mismo. Entonces con eso en mente, acompáñame al verso 23. Dice Lucas, el escritor de Hechos, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ya sabemos que cuando dice el camino, quiere decir, es la manera un poco burlesca en cómo se les llamaba a los cristianos, porque Jesús era el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y qué curioso la manera en la que Lucas dice que fue un gran disturbio, o sea, no fue pequeño, fue enorme, descomunal, ¿no? Verso 24. Porque dice, porque un platero, una persona que trabajaba con plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, o sea, así como microcoliseos romanos que pegas en el refri, así, ¿no? Sí, dice, hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, había mucha ganancia, ¿no? Verso 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, pausa ahí, o sea, está Demetrio y se reúne con los artífices y se reúne al mismo tiempo con otros obreros del mismo gremio, ¿no? Y presenta su defensa, y la defensa que presenta es buena, pero tiene algunas intenciones interesantes. Dice, entonces 25 continúa, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y Demetrio toca un punto infalible para incentivar un levantamiento en armas, pero durísimo. ¿Cuál? El botón rojo del bolsillo de cualquier ser humano. ¿Sí? ¿Quieres picar la cresta de cualquier ser humano? Pica su cartera y verás cómo tiene su atención. Total. Verso 26 dice Demetrio, pero veis y oís que este Pablo, nótese el desdén, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. O sea, las figuritas que yo tengo en mi tienda, ya nadie las va a querer. Ya nadie las está queriendo, de hecho. Dice, y comience, y ahí es como un complemento a su argumento comercial, pero dice, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hace unos años atrás, mi esposa y yo agarramos el turibús en la Ciudad de México y fuimos al Cerro del Tepeyac a conocer, porque no conocíamos. Y cuando íbamos acercándonos, conforme íbamos llegando a la basílica, íbamos viendo cantidad absurda de negocios y comercios que vendían un montón de cosas alusivas a la iglesia de ahí del Tepeyac. Entonces es exactamente algo muy similar a esto que está sucediendo. Ahora dice, este Pablo, ¿no? Lo que leíamos ahorita. Y la pregunta es, ¿cómo es que Pablo hizo eso? Y la respuesta es, no lo hizo. Él no anda con una propaganda anti-Diana, ¿no? Anti-Artemisa, sino que el mismo evangelio llevado, trabajado por el Espíritu Santo, produce los cambios y lleva el arrepentimiento a las personas. Pablo nada más está hablando la verdad del evangelio y eso está haciendo que las consecuencias de esa falsa religión salgan a la luz, ¿no? Pero Demetrio deja ver su verdadero motivo desde el principio, ¿cuál es? El dinero, la lana. Y paréntesis, qué padre es cuando el enemigo mismo reconoce el impacto de la obra del Señor. Qué increíble. Porque eso es lo que está sucediendo. O sea, si no fuera exitoso, nada hubiera pasado. Ahora dice el verso 28, cuando oyeron estas cosas,
cuando escucharon ahí a Demetrio. Dice, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Pero mira, verso 29. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Colaron, se los llevaron, ni modo. 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían ni por qué se habían reunido. Se arma la revuelta, curiosamente se llena de confusión, lo cual no es novedad cuando hay tumultos. ¿Grande qué? Pues no sé. No sé si Diana o Pablo o quién o la ciudad de Éfeso. Ahora, Pablo no no corre a esconderse. Me llama la atención eso. Pablo ya ha dejado claro incluso que él está dispuesto a ir hasta la muerte por el evangelio. No me importa morir. Dice, para mí es ganancia. Termina concluyendo Pablo. Entonces, él ve la necesidad de aclarar algo que está pasando ahí y dice, ¿sabes qué? Vamos. Pero la misma iglesia le dice, alto Pablo, no lo hagas. No lo hagas. ¿Y qué sucede a final de cuentas? Increíblemente, en contraste con la trayectoria de Pablo, Pablo no va. Bueno, les dice, me quedo acá de este lado. Y eso, en una persona llena del Espíritu Santo, habla de humildad. ¿Por qué? Porque sabes considerar y reconocer el consejo del Señor, la ayuda del Señor a través del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Él pudo haber dicho, a ver, quítense, soy Pablo, por favor. Ya me han apedreado varias veces, me han agarrado a garrotazos, casi muerto. Pero dice en esta ocasión, no, ok, me espero. Y esto es bien importante por lo que vamos a concluir el día de hoy. Acuérdate que Pablo decidió quedarse esperando la respuesta del Señor. Mira cómo continúa el verso 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro. ¿Quién es ese Alejandro? Empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en defensa ante el pueblo, en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, era judío Alejandro, ¿no? Cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. ¿Te imaginas el ruido en la ciudad? 2 horas gritando. Y de la multitud de judíos que andan en la revuelta, entre todos los judíos agarran a uno y le dicen, órale tú Alejandro, defiéndenos, ayúdanos, pero no lo dejan, ¿no? Y los judíos, ¿por qué pasa eso con los judíos ahí entre el ruido? Porque los judíos quizá probablemente intentaban dejar en claro que ellos no apoyaban a Pablo, porque ellos ya estaban en Éfeso antes de que el evangelio llegara y estaban muy tranquilitos, no pasaba nada, etcétera. Pero cuando llega Pablo se hace una revolución por la fe en Cristo. Y entonces ellos querían ser distinguidos de, no, es que allá son los cristianos, los del camino, y nosotros somos los judíos. Pero los de Éfeso decían, todos creen en el mismo Dios. Y no creen en Artemisa, en Diana. Entonces está en ese mismo revuelto, a los judíos se les ceba el cohete, como decimos aquí en Sonora. Entonces se levanta un escribano. ¿Y el escribano quién es? Es un funcionario de gobierno, literal, pero es uno de los principales en el lugar. Entonces en el verso 35, acompáñame, dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, de alguna manera logró callar a las multitudes, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios
es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, puesto que esto no puede contradecirse porque todo el mundo ya lo sabe, como diciendo, ¿para qué tanto grito si todos sabemos que Diana es Diana? Dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, o sea, cálmense, ¿no? Y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, ¿sí? A los creyentes, sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra Dios. O sea, dice, a ver, denme pruebas de que Pablo realmente está haciendo cosas contra su diosa. Bueno, es que, no, exacto. Entonces, en realidad, esto es un efecto del evangelio. No es que Pablo realmente está pidiendo que destruyan a Diana y a su templo, ¿no? Y aquí quiero hacer un alto y reflexionar en esto. Cuando haya en tu vida una persona, un hijo, un hermano tuyo, tus padres, no quieras destruir las cosas que para ti representan pecado. Deja que el evangelio haga el trabajo que solo puede hacer el evangelio. ¿Me explico? Habla del evangelio y el evangelio va a hacer su trabajo. Tú y yo no estamos llamados a limpiar la casa o la vida de esa persona. Estamos llamados a compartirle el evangelio, la buena noticia. El otro trabajo lo hace el Señor. ¿Ok? Ahora, obviamente, si te preguntan tu opinión, pues dales tu opinión. Preferentemente, háblales de la Escritura, más que de tu opinión. Pero si te preguntan, pues igual ya les puedes decir, ¿no? Ahora continúa el escribano, verso 38. Dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno de estos del camino, pues audiencias se conceden y procónsules hay, o sea, hay leyes, amigos, déjense de cosas. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados por sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, nos mandó para su casa, despidió a la asamblea. Y vemos cómo Dios usó a este escribano para que mediante los recursos normales de las leyes y del gobierno ya establecido, cómo Dios usó esto para sofocar casi esta sedición en contra de Pablo y el ministerio del evangelio. Ahora acompáñame a Hechos 20, el siguiente versículo, verso 1. ¿Cómo lo cerró el Señor? Perdón. Se me desmovió aquí. Capítulo 20, verso 1. Dice, después, ¿qué pasó? ¿Qué cesó? El alboroto. O sea, Dios llegó y como cuando apagas una vela con saliva, ¡pss!, se acabó. ¿No? Y quisiera que meditáramos en esto un poquito. Pareciera que toda esta situación se está saliendo de control, pero déjame decirte algo, a Dios no se le escapa nada. ¿Sí? A Dios no se le escapa nada. Él va a usar toda circunstancia para cumplir sus propósitos y traer gloria a su nombre. Acompáñame a Marcos 6, por favor. Marcos capítulo 6. Verso 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Contexto, los apóstoles están llegando, los discípulos de Jesús están llegando de un viaje donde Jesús los mandó a predicar y les dio autoridad de sanar gente y de echar fuera demonios si era necesario. Entonces llegan bien contentos, ¿no? Fíjate esto, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estaba buenísima la comenta, ¿no? Y Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos. O sea, Jesús les dice, ¿saben qué?
y si nos vamos aquí al arbolito que está por allá, para platicar y para comer. ¿Por qué? Pues dice el 31, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces Jesús en su humanidad les dice, ¿sabes qué? Vamos para allá, me cuentan todo, comemos, que hace hambre porque ni siquiera nos han dejado comer. Verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Dice, ahí hay una barca, vamos para allá. Y luego, ¿qué pasa? Pero muchos los vieron ir. Y dijeron, allá va Jesús y sus discípulos. Y dice que como que rodean la orilla. Y mira lo que pasa. Dice, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él. Entonces Jesús de repente se baja de la barca y dice el 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Mandarlos a su casa para tener chance de comer con sus discípulos y platicar de cómo les había ido en el viaje? No. Dice en el verso 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Se remangó Jesús y dijo, vamos a darle. Y como ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, Señor, estamos lejos, por eso nos apartábamos, porque íbamos a comer y platicar, ¿no? Entonces y la hora ya es muy avanzada, verso 36, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, porque no tienen que comer. Y entonces empieza y Jesús les dice, pues dales tú de comer. Y empieza el pasaje donde Jesús multiplica los panes y los peces para que toda esa multitud coma y queden saciados. Y es un tiempo bien fuerte donde Jesús les da una tremenda lección a sus discípulos. Y meditando esto un poquito, en conjunto con esto que acaba de suceder en Éfeso, y donde Pablo se queda tras bambalinas mientras Dios va actuando por delante, permíteme plantearte algunas cosas. Jesús es 100% hombre y al mismo tiempo es 100% Dios, y eso es un misterio para ti y para mí el día de hoy, porque al mismo tiempo que es 100% natural, humano, como tú y como yo, es también 100% Dios. Claro, hoy tiene un cuerpo glorificado después de resucitar, pero dice la Escritura que él fue experimentado en todo quebranto, en todo dolor, en toda tentación, que sabe las necesidades humanas por las que atraviesas tú y yo. Pues tú y yo, así como él, vivimos cosas tan naturales como las que él vivió. ¿Estamos? Entonces, vimos a Jesús, por un lado, como hombre, cansado, con hambre, porque no lo han dejado ni comer, que quiere ponerse al día con sus discípulos y les dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Vamos para allá, vamos a comer, porque no dejan de, ¿no? Y pasa todo esto de que van, los identifican, cuando llegan allá los alcanzan, pero déjame decirte algo, al mismo tiempo es 100% Dios, ¿no? Y él sabe por qué pide las cosas, sabe a dónde van. O sea, Jesús no va resolviendo las cosas que pasan, ya están planificadas. ¿Por qué? Porque es Dios, no lo toma por sorpresa absolutamente nada. Entonces, cuando la multitud lo sigue, aunque en su humanidad él buscaba ese lugar apartadito, no lo toma por sorpresa que cuando llegan ya está toda la gente del otro lado, y es cuando aprovecha en la compasión del Señor para enseñar a las multitudes y luego multiplicar a los panes y los peces, dándole una gran lección a sus discípulos. Entonces, como hijos de Dios, este es el punto, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, todo lo que sucede en tu vida y en mi vida no está tomando por sorpresa a tu Señor. Así como el tumulto que hubo en Éfeso, que estuvo fuerte, porque decíamos ahorita, imagínate escuchar el estruendo de una multitud gritando, grande es Diana, no gol.
Me acordé en mi mente el ruidajo, vi unos videos de cómo se escuchó en vivo en el estadio, fue increíble. Pero gritaban, grandes Diana, y la gente molesta con el evangelio de Pablo. Y así muchas veces se pone una situación bien fuerte o algo, alguna cosa en nuestra vida y que no sabemos ni qué hacer. Pero todo lo que nos sucede como hijos de Dios, como siervos del Señor, no está tomando por sorpresa a tu Señor. Y Él va a usar todo eso para traer gloria a su nombre. Y esto, de alguna manera, debe ser un consuelo para tu vida y para mi vida. Porque yo no sé tú, pero hay circunstancias en tu vida o en la mía que pueden estar chuecas, que pueden estar bien raras. Quizá hay cosas que están gritando en tu interior. Grande es este problema, como grande es Diana. Pero Dios no está sorprendido de eso. No está sorprendido. Y así como Dios usó incluso el gobierno civil, gente del gobierno romano sin fe, para obrar su voluntad en la vida de Pablo y en el ministerio de Pablo, así también Dios lo va a hacer contigo. Así como Jesús usó este viaje que veíamos ahorita en la barca y la causalidad, digamos, del hambre por comida de Jesús y de sus discípulos, el deseo de estar a solas, pero convertido en una oportunidad de que Dios sea exaltado con la multiplicación de los panes y de los peces. Así Dios está usando todo alrededor de ti para glorificarse sobre tu vida. Y ahí debe estar nuestro descanso en su suficiencia. Acompáñame por último al Salmo 37. Mira este salmo. Léelo conmigo. Y que esto sea de alguna manera como un bálsamo que sane nuestro corazón en ese sentido. Verso 1. Es un salmo de David. Dice, no te impacientes, verso 1, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué a gusto es cuando todo está así transparente, ¿no? Que la verdad está dicha, que no hay cosas ocultas y te tienes que andar cuidando. No, todo es transparente. Está la verdad puesta sobre la mesa. Verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué dice? Confía en Él. ¿Y qué va a pasar? Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera. ¿Corre, dice? No dice corre, dice espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre por el hombre que hace maldades. Verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que ¿qué? Esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, dice, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Verso 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque viene su día. Los impíos desenvainan espada y atestan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder.
Su espada, esa espada que sacaron, dice, entrará en su mismo corazón y su arco quedará quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de los muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos, ¿quién es? Es Jehová. Verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Si has asado carne asada y has puesto la grasa y ves cómo arde y saca humo y todo lo demás, exactamente igual. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y luego mire el verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y aquí viene el famoso verso que muchos no sabemos. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Mira esto, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Verso 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Pero ¿qué pasa? Verso 33. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Verso 34. Espera entonces en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. ¿Cuántas veces en este salmo se mencionó la palabra de esperar? ¿Por qué no oramos para concluir? Para dar gracias a Dios por su soberanía. Porque nada está tomando por sorpresa al Señor en tu vida. Orar para entregarle al Señor nuestra confianza a Él en sus obras. Para orar, sí, también por nuestras necesidades, pero al mismo tiempo orar para descansar en su respuesta. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Precioso Señor, gracias te damos. Porque este evento que pasó en la ciudad de Éfeso en el tiempo de los hechos, Señor, nos deja ver que a final de cuentas, Señor, tú estás obrando muchas cosas a favor de tu reino, a favor de tu voluntad, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, preservando nuestras vidas. Lo vemos en Pablo, lo vemos en los creyentes del libro de los Hechos, Señor. Por más que haya situaciones que nos gritan
problemas grandes, problemas complicados, que no se ve una salida, tú puedes orquestar un montón de cosas para resolver, pero tú nos llamas en el libro de los Salmos a esperar en ti y a descansar. Y hoy, Señor, queremos darte gracias por esa soberanía, Señor, tuya. A veces no la entendemos, francamente, Señor. Si somos honestos, nos cuesta a veces mucho trabajo entender por qué pasa lo que pasa, por qué a mí, por qué nosotros, por qué nuestra ciudad, por qué nuestro país, por qué lo que sea, Señor. Pero hoy, precioso Señor, te damos gracias porque nada de esto es nuevo para ti. Y todo está claro delante de tus ojos. Y nuestra vida está delante de tus ojos, Señor. Y queremos el día de hoy entregarte nuestra confianza en ti, Señor, en tu tiempo, en tus palabras. Y que nos ayudes a tener oídos claros, Señor, para distinguir tu voluntad en los puntos específicos. Y tomar decisiones correctas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu corazón, Señor. Hoy ponemos, Señor, también nuestras necesidades delante de ti.